en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 9. ¿Estamos todos ahí, por favor? Confírmeme con un fuerte amén, por favor. Diga amén, ahí estoy. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo voy a leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ese es el bendito por qué, porque es nacido de Dios. Vamos a orar, por favor, levante sus manos al cielo, cierre sus ojos en reverencia y diríjase al Padre. Dígale: Padre, aquí estoy una vez más, Señor, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, por esa sangre preciosa, inocente, derramada para perdón de pecados, Señor. Por medio de ese sacrificio me presento delante de ti, Señor, con corazón contrito, Señor, con corazón sincero, Padre, con mis pensamientos humillados bajo tu mano poderosa, Señor, pidiéndote, Padre, que hables a mi corazón, Señor, que hables a mi mente, Padre, pero no solamente, Señor, que me hables, sino que yo esté dispuesto a recibir tu palabra, Señor, que es como una semilla preciosa, Señor. Pero hoy en esta noche dígale: yo dispongo mi corazón para que mi corazón sea tierra fértil y que la semilla que hoy depositará, Señor, germine, Padre, en el nombre de Jesús. Señor bendito, te lo pido, Padre. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Apláudale al Señor, por favor, y puede ocupar su lugar. Gracias, Señor. El tema del mes es unidos a Cristo. Usted y yo estamos unidos en Cristo. Cristo está unido al Padre, ¿verdad? Entonces, el tema que les voy a compartir y que también a mí me va a hablar el Señor es la simiente que nos une, la semilla. La palabra simiente, en su etimología de la palabra, de ahí se deriva también la palabra semilla y también la palabra semen. Y al ser una semilla, ciertas características son transmitidas, y esas características nos las transmitió nuestro Señor Jesucristo al creer en su sacrificio perfecto para perdón de pecados. Así que la simiente es lo que nos une. Eso es lo que nos une al Padre y nos une también a nosotros como hermanos. Así que ya hemos leído este pasaje. Ahora acompáñenme a Marcos, porque necesito, como dicen ahí, enhebrar la aguja para que podamos empezar a coser, ¿verdad? A costurar. Marcos capítulo 4 y vamos a ir al versículo 26. Y si su Biblia tiene un encabezado, dice ahí: parábola del crecimiento de la semilla. ¿Estamos ahí? Amén. Si me regalan un botecito de agua, por favor, les agradezco mucho a los hermanos. Dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Imagínese. Dice que la semilla brota sin que él sepa cómo. El 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Dice: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hablar de la semilla, podemos entender que hay semillas medicinales, ¿verdad? Hay semillas medicinales, ¿sí? Ok. Hay semillas con las cuales se pueden producir aceite, y aceites buenos.
El aceite de castor viene de unas semillas que en la zona donde yo vivo en México le llaman grilla, a la mata, hoja de grilla. Y esas semillas mi mamá las frotaba y el aceitito que ella adquiría al jugar las semillas se las ponía en el cabello. Y el aceite de castor es un aceite muy bueno, muy medicinal, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un problema ahí que uno come mucho y se empacha, ¿verdad? Entonces, hay semillas que producen aceite, hay semillas que son comestibles, ¿verdad? Muchas semillas que son comestibles. Pero también debemos tener en cuenta, y dígale al hermano que está sentado a su lado, dígale, hay semillas tóxicas, que si te las comes, te envenenas. Bueno, así está, mire cómo está. Aquí nos damos cuenta que está hablando en el versículo 26 de una semilla. Y pues podemos imaginarnos cualquier semilla, pero cuando ya llega al versículo 28, ahí ya nos damos cuenta como que nos da la idea de que es semilla de trigo o de algún cereal, porque dice, gracias hermano, que se mete la hoz y se corta, ¿verdad? Ahora, para poder obtener la semilla, hay semillas que provienen de frutos y usted se tiene que comer el fruto para poder llegar a la semilla. Y no solamente hay frutos que se pueden comer tiernos, verdes, y son muy ricos, sobre todo si le pone sal, limón y un poco de chile, ¿verdad? Que el mexicano a todo le pone chile. Y hay otros frutos que usted tiene que esperar que ese fruto llegue a su madurez para que usted pueda comérselo y mirar la semilla. ¿Sí nos entendemos, hermanos? Así que hay que comer lo que cubre para poder ver la semilla. Y también hay frutos que tienen la semilla por fuera, ¿verdad? La fresa tiene la semilla por fuera y yo sé que algunos hermanos aquí de Honduras, Nicaragua, El Salvador conocen un fruto que tiene la semilla por fuera, ¿verdad? Alguien que lo diga. Sí. El marañón, dice, ¿verdad? Hasta canciones les hacen a las semillas. Allá en México hay una canción que dice que a su amor le encanta mucho comer el marañón, dice. Bueno, ¿qué le puedo yo decir, verdad? Si usted lee el libro de los Cantares, también está un poquito extraño, pero le habla a la amada, a la amada, a la preciosa. Eso es en las semillas en caso del fruto. Y vamos a ir tejiendo un poquito para llegar a qué semilla específicamente quiero empezar a hablar, ¿ok? Ahora, en el caso de los cereales, es muy diferente el trato con los cereales. Perdón, hermano. Es que usted me pone nervioso, hombre. Y para obtener el cereal también hay que esperar a que madure. Hay que esperar a que madure. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que ya se veían los campos blancos, que ya estaban madurando, ¿verdad? Cuando miraron a los samaritanos. Y entonces, pues para poder obtener la semilla de un cereal o en el caso de las leguminosas o el maíz, hay que azotarla. Yo me acuerdo que mis tíos, mi abuelo metían el maíz en un costal, lo colgaban y a garrotazos, órale, es más fácil. Si hay alguien que me pueda decir que sí, ¿verdad? Y a darle al costal hasta que mayormente la mayor cantidad de grano se caía, bajaban el costal y lo tiraban en el piso o en un petate, dicen, ¿verdad? Y a escoger, a sacar lo que no sirve y a sacar el grano de maíz. Pero en el caso del cereal, en el tiempo antiguo, pues usaban el trillo. Metían la hoz, como leímos aquí, cortaban, hacían los manojos y lo transportaban en manojos. Y también el proceso de golpearlo es para quitar lo que cubre al grano. Y si vemos en el versículo 26, pues no especifica qué tipo de grano es. En el 28, ahí podemos entender que habla de algún cereal.
Pero ahora quiero invitarlo que usted vaya conmigo a Juan 12. Ahí vamos a encontrar ya específicamente la semilla preciosa del Evangelio. Juan 12:20. ¿Ya llegamos ahí? Sí, dice. Voy a empezar a leer para ubicarnos en la lectura, ¿ok? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Estamos ahí? Ok. Aquí Jesús, como semilla de trigo, estaba hablando de él mismo y estaba diciendo que era necesario que él muriera. Aquí, en esto que leímos, aquí sí especifica la semilla. Y en el versículo 21 nos encontramos que hay unos hombres que habían ido a la fiesta a adorar, que eran judíos, eran de la nación de descendencia de israelitas, hebreos, pero nacidos en Grecia. Y estos hombres vinieron, se acercaron a Felipe. Felipe reconoce un orden de autoridad y se sujeta a Andrés, y Andrés viene con el Señor y el Señor les da una respuesta, la cual nunca escuchamos. Pero ¿saben por qué el Señor no los atendió? Porque el Señor conoce el corazón y solamente ellos querían verlo, querían admirarlo, querían, yo no sé si darle halagos o qué querían hacerle o decirle a Jesús: hemos escuchado de tu fama y que te persiguen esto, el otro, aquello. Jesús no le interesaban esos halagos. Por eso es que el Señor no les da ninguna respuesta, mas sin embargo les dice: si el grano de trigo no muere, no va a llevar fruto. Pero otra de las cosas más importantes es que también el grano necesita dejarse caer. Solo querían ver, estos griegos, solo querían ver qué preciosa semilla, nada más querían decir. No tenían interés ellos en dejar que la semilla del Evangelio, que es Jesucristo, cayera en la tierra de su corazón, porque cuando Jesús viene a tu corazón, lo primero que hace es confrontarte con tu condición, con el pecado. Eso es lo primero que hace la semilla del Evangelio, que es Cristo Jesús. Pero ellos, los griegos, no querían eso. Solamente querían ver si era chaparrito. Es más, no lo conocían, no sabían cómo se veía. Si era chaparrito, era alto, ¿verdad? Flaco, ojeroso, guapo. Tal vez una sonrisa fea, ¿verdad? Pero dice la Biblia que es inatractivo para que nadie lo desee. La semilla de trigo. Vamos a seguir preparando el terreno, ¿ok? Ahora, ya hablamos, empezando a hablar ya específicamente de la semilla de trigo. ¿Cómo es el trabajo de la siembra y la cosecha del trigo? Primeramente, pues la preparación, ¿verdad?, de un terreno, contar con una tierra. Y otro punto es la selección de la semilla del trigo. Otro punto sería que al separar lo que es semilla, dejamos lo que va a servir de alimento para el hombre, y no solamente para el hombre, también para los animales. Allá en el rancho, ¿verdad?, apartaban el maíz, y para los pollos, para el marrano y para el burrito.
porque si no tenemos esa maquinaria, pues no nos cuesta mucho trabajo andar cargando los costales. Así que al seleccionar la semilla para sembrarla, pues ya lo que quedaba era para alimento. Nos damos cuenta que en Marcos dice que se necesita que el trigo esté maduro, que ya el sol haya hecho su trabajo y que la etapa de la plantita de trigo haya crecido, hierba, crece, madura, y luego de ahí viene lo más tremendo, viene un corte que si la plantita gritara, yo creo que los segadores terminaran sordos. Pero como en su naturaleza no pueden gritar, pues no escuchan ningún ruido, ¿verdad? Después de eso, cuando ya lo cortan el trigo, hacen los manojos y de ahí lo llevan a un lugar que le llaman la era. Habían eras, es un lugar específico, redondo, y habían eras que eran comunales, donde todo el pueblo podía usarla. Tenían su turno, ok, aquel está segando, bueno, le toca a él, luego sigue Esteban, después Leo, de ahí el hermano Heiner, el pastor, y así van por turno usando ese lugar, porque tenía que ser tierra dura, donde ponían todos los montones, los manojos del trigo, lo ponían ahí en la era que era redonda, y principalmente para bajar los manojos, tenían que, primero les metían los caballos o las mulas o los burros a que pisotearan para que se hiciera más bajito. Y después de eso, pues usaban el trillo. El trillo era una tabla con piedras en esos tiempos. Y encima de esa tabla se paraban, se la ponían al caballo, al buey o al asno y lo iba jalando como un trineo. Y el pobre burrito tenía que andar vuelta y vuelta y vuelta, y el que iba encima de ese trineo tenía que irle cada rato diciendo, vamos, ay, álale, gritándole al pobre animal. A veces, ¿verdad? El animalito decía, mejor jálalo tú y yo me subo y yo te grito. Entonces, después de que estaban ahí trillándolo para poder sacar la basura más gruesa, también existía otro método. Era de meter las espigas dentro de una bolsa, de un saquito, y pegarle con un mazo. Eso era, de ese modo lo estaba haciendo Gedeón cuando los madianitas tenían oprimidos y Dios había entregado a los israelitas en manos de esos opresores por causa de la incredulidad, desobediencia, rebeldía, lo que usted quiera llamarle, pero no obedecían al Señor. En Jueces 6, ahí usted lo puede leer, Gedeón estaba, porque dice que él estaba en un lagar, y un lagar es para machacar uvas, no era una era para hacer el trillado del trigo. Después viene otro proceso y empiezan a sacar la basura gruesa de la era, y de ahí empiezan a hacer un montón, y a ese montón le llaman parva. Parva, ese montón le llaman parva. Yo no sé si usted recuerda, pero en Ruth 3, cuando Noemí regresa y viene amargada y tiene una nuera, que esa nuera decide seguirle, y le dice la mujer, Noemí, le dice, regrésate con tu papá y tu mamá, porque aunque yo me embarazara, no vas a esperar, el muchacho no va a llegar a la edad para que él pueda ser tu esposo. Esa es la ley del levirato, ¿verdad? Entonces, Ruth llega con su suegra a las tierras de Israel que pertenecían a Israel, y ahí en Ruth, en el libro de Ruth, el capítulo 3, ahí se encuentra registrado que había un tiempo de cosecha y que en esa noche Boaz o Boz, que era pariente de Noemí, iba a aventar la parva, dice. Entonces, aventaban del montón que se llama la parva, agarraban y lo empezaban a aventar para que el aire hiciera su trabajo y separara la paja del grano. Como el grano es pesado, el grano caía derecho, la paja es muy liviana, el aire se la lleva.
¿Nos entendemos, hermanos? Apláudale al Señor entonces. Dele gloria a Dios. Ya vamos empezando, hermano. Bueno, hermanos, después de esto yo creo que ya podemos sembrar trigo, ¿verdad? Aquí en el versículo 24 de Juan, Jesús está hablando de él mismo, está hablando de su muerte. Cuando él dice de cierto, quiere decir que ya es algo definitivo, que ya no se puede cambiar. Luego dice, si el grano de trigo no cae en tierra, mire, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. ¿En qué otro lugar? ¿Usted recuerda la parábola de donde dice que la semilla cayó sobre pedregales? Entonces, dice aquí, si el grano de trigo no cae en tierra, pero cae en piedra, dice que muere, queda solo, ¿y qué cree que pasa? Se la comen las aves. ¿Sí entendemos? Ok, pero ¿qué pasa? Ahora lo vamos a leer de otro modo, que dice, si el grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Será que Jesús al morir llevó fruto? Usted y yo somos frutos, productos del sacrificio del Señor. Apláudale al Señor y dígale gracias, porque tu muerte en la cruz me ha dado a mí la simiente de Dios. Lo importante, hermano, que cada vez que usted escuche la palabra de Dios o cada vez que usted la lea, lo importante es que esa semilla caiga en tierra. Que aunque se quede sola y aunque muera, gloria a Dios porque va a dar fruto. Pero si usted escucha la palabra, lee la Biblia, pero esa semilla que usted está ahí recibiendo cae encima de pedregales, las aves, téngalo por seguro que hay un ambiente espiritual de demonios que van a comerse esa semilla. Deja que Jesús caiga como semilla en tu corazón, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es como una tierra y necesitamos que esa semilla germine. Y cuando la semilla empieza a germinar, lo primero que hace es que esponja la tierra, ¿verdad? Y ni cuenta se va a dar cuando brota. Ahora, ya nos hemos ubicado que Jesús es el grano de trigo. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Amén. Ahora, en el versículo, en Mateo 26, vamos a Mateo 26, por favor. Aquí ahora sí estoy teniendo un maratón con ustedes, hermano. Mire, su tiempo había llegado de Jesús como mies madura. La hoz es un tipo de espada, específicamente para trabajar, porque es doblada. Y si usted la endereza, pues también sirve para defenderse, ¿verdad? Así que vamos a Mateo 26 y el versículo 38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Si usted se da cuenta, cuando ya el maíz está entrando en el proceso de que la planta muere para dar paso a que lo cosechen, la planta se pone triste. Ya no la mira usted con hojas verdes, ya no la ve usted con hojas frondosas, con las raíces como fuertes, sino que empiezan a menguar. Y nuestro Señor Jesucristo sabía que había llegado su tiempo para ser cosechado y Él estaba entristecido.
Yo sé que uno se siente triste cuando una persona amada lo ofende a uno, pero cuando una persona que te cae como una piedra en el hígado, en el riñón, yo no sé, ¿verdad que no sentimos la misma tristeza? Dígalo conmigo, me siento alegre cuando aquel que no me cae bien le pasa algo. No debería ser así, ¿verdad? Si la simiente de Dios está en mí y está en usted, deberíamos de tener un pesar por ellos. Hace algunos días compartía y yo decía, yo no entiendo, pero sí me da pesar ciertas cosas. Y a veces pudiéramos decir, es que se lo merece. No, a veces nos merecemos más nosotros por no ser sensibles a los fracasos de los hermanos. Su alma estaba triste. Su tiempo había llegado como mies madura. Y vamos ahora a ver en el versículo 47. Ahí del mismo capítulo 27, versículo 47. Sí, 26, perdón, 26, 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Traían espada, los malos venían a cortar la mies del Señor, y hubo uno que sí sacó también su espada, ¿verdad? En otro evangelio lo podemos leer. Llegaron los segadores y se llevaron la cosecha, se llevaron al trigo, y no se lo llevaron con intenciones como las intenciones que traían los griegos que leímos hace rato, de admirarlo, de honrarle, tal vez respetarle, de platicar solamente con él. No, se lo llevaron. ¿Para qué cree usted? Vamos al versículo 57, por favor. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Lo llevaron a la era, y ahí en esa era le iban a caminar encima estos incrédulos, estos religiosos falsos. Le iban a caminar a la cosecha, al trigo, al granito de trigo precioso. Le iban a caminar encima al Señor. ¿Y todo por qué? Para que usted y yo seamos simiente de Él, solamente con creer en su sacrificio perfecto. Ahora en Mateo 27, 26, dice, entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Azotando para que así pudiéramos tener la preciosa semilla, tenía que ser azotado el Señor, y grandes beneficios aún todavía. Dice que por sus llagas fuimos curados. Usted se puede imaginar al Señor que no pecó, no hizo nada, estar amarrado, atado de las manos, con una corona de espinos, lacerado con los látigos que en las puntas tenían metales, huesos o piedras duras, para que fuera más fuerte el golpe y el látigo avanzara y llevara bastante fuerza. 39 azotes menos uno. Y no solamente eso,
sino que como el trigo también él se quedó como cordero, dice la Biblia. Cuando metieron la hoz, él no dijo nada. Cuando lo azotaron, no dijo nada. Para que tú y yo no vayamos a condenación. Si hoy estás aquí por primera vez y estás escuchando este mensaje, deja que la palabra caiga como la semilla preciosa del evangelio en tu corazón. Mire, la semilla había sido, al ser azotada, la semilla había sido ya desnudada. Ya no tenía nada que la protegiera, ya no tenía nada que lo guardara como semilla. Ya le habían quitado la protección a la semilla. ¿Lo abandonó el Padre a Jesús? Sí. ¿Lo abandonaron sus discípulos? Sí. Sobre todo aquel que había dicho: contigo iré, Señor, hasta la muerte, y a la mera hora no estaba. Sino que cuando lo descubrieron por tercera vez, dice que maldijo en uno de los evangelios. Ahora la semilla estaba desnuda, ya lista para ser entregada en las manos de algún sembrador. Ahorita, en estos tiempos, los predicadores son sembradores, ¿verdad? Dice la Biblia: Apolo sembró, Pablo regó, y el que da el crecimiento es el Señor. Y hacía falta quien iba a ser el sembrador. Pero gloria a Dios que Dios todo lo provee. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas aparece un hombre rico que solamente es mencionado, y es José de Arimatea. En uno de los evangelios dice que él entró osadamente a pedir el cuerpo del Señor Jesús. Dame ese granito. Y dice que él era hombre rico y compró la sábana con la que tapó el grano. Vamos a leer en el evangelio de Juan. Si nos estamos entendiendo, hermanos. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle al Señor? ¿Cómo no vivir con un corazón agradecido? 19:38. Ahí voy a empezar a leer, dice. En los 3 evangelios que mencioné aparece solamente José de Arimatea, pero aquí se menciona a un varón más. Y el Señor dice que los envió a predicar de 2 en 2. Tengamos compañerismo y no discutamos por cosas que no valen la pena. Usted y yo estamos unidos a Cristo. Y cuando hay algún comentario no le guste a su carne, lleve esa carne a los pies del Señor y dígale: Señor, no me gusta lo que mi hermano dijo, opinó, me conmovió, me hizo, sentí feo. Por favor, ayúdalo a él. Si él está equivocado, perdónale, ten misericordia de él. Y si yo estoy equivocado, perdóname a mí, ten misericordia de mí. Voy a leer. Aquí aparecen 2 varones, dice. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, se llevó la semilla. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Usted se imagina a un hombre rico cargando un cuerpo muerto, porque aquí dice que él vino, lo pidió y lo bajó. Hombres ricos que a veces tienen la autoridad, la capacidad y siervos a su alrededor para decir:
vayan ustedes y háganlo. Pero cuando el Señor te está hablando a ti y quiere que tú lo hagas, yo creo que no se tiene que dudar en hacerlo, ¿verdad? Apláudale al Señor, por favor. Aquí son mencionados dos. José de Arimatea, en 3 evangelios, con el deseo de poner la preciosa semilla que ya había sido azotada en el lugar que le corresponde a la semilla. Dice la historia que José de Arimatea era hermano del papá de María, y que creen que por eso es que él tuvo ese impulso, porque era su familia. Eso es lo que dicen. Pero cuando tú eres discípulo, tú amas a tu maestro. Cuando tú eres discípulo, tú recuerdas a tu maestro en cualquier lugar. Y sientes que tu maestro está aquí a la par tuya. Y aunque hayas hecho lo que hayas hecho, dices: Señor, perdona. Porque la simiente de Dios está en ti. Por eso es que tenemos esos en nuestro pensamiento. Entonces José de Arimatea, dice la historia, ok, no está en la Biblia, que era el tío abuelo de Jesús. Ahora vamos a Isaías 53:9. Bendito Cristo. Gracias, Señor. Dice aquí: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea y Nicodemo eran hombres ricos. La preciosa semilla con ellos fue en su muerte. Ellos lo llevaron. Sigo leyendo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjese la semilla, las características que tiene la semilla en su, digámoslo así, las proteínas o el ADN que tiene la semilla. Fíjese. Aunque nunca hizo maldad, esa semilla no tenía maldad. Luego dice: ni hubo engaño en su boca. ¿Recuerda usted el evangelio donde dice: Satanás viene, pero él nada tiene en mí? ¿Recuerda usted esa expresión? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, descendencia, fruto. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, porque el evangelio no se detiene. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Fue afligido? Sí, lo leímos hace rato. Y quedará satisfecho. Por eso no dejes al Señor, porque tendrás fruto, tendrás satisfacción. Ciertamente hay aflicción, desesperación, enfermedad, acusaciones falsas, mentiras, engaños en esta tierra. Pero no temas, dice la preciosa semilla: yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, ustedes también vencerán, dice el Señor. Apláudale, por favor. Sigo leyendo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahí entramos nosotros. Y llevará las iniquidades de ellos, de esos muchos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, gracias Señor, hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué dijo cuando estaba en la cruz? Perdónales. No saben lo que hacen. ¿Y saben por qué los que estaban haciendo tal cosa no sabían? Porque el diablo los tiene engañados. Mas sin embargo al Señor no le interesa quién te engañó. Al Señor le interesa que tú salgas y tengas el deseo de salir de ese engaño, y el Señor te perdona todas tus maldades. El granito fue sembrado. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora vamos a Corintios, primera de Corintios 15:44. Hoy sí estamos teniendo un maratón, hermanos. Y dice: se siembra cuerpo animal, sea carne, cuerpo carnal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Jesús fue sembrado y al tercer día resucitado para nuestra justificación por el Espíritu de santidad. Mire, los sacerdotes y fariseos pusieron guardia, pero ¿sabe qué fue lo más maravilloso? Que ni cuenta se dieron cuando el grano de trigo brotó de manera espiritual. Cuando Jesús resucitó, dicen que inventaron una mentira de que los guardias se habían venido los discípulos y se habían llevado a la fuerza de escondidas el cuerpo de Jesús, dice. Mas los guardias no supieron cuando el Señor salió de la tumba. Ellos no supieron cuando el Señor salió de la tumba. Usted recuerda cuando leímos en Marcos 4. Vayamos a Marcos y recordemos eso. Marcos 4, ¿verdad? Yo estoy aquí en el 2, permítame. Y dice ahí, y la semilla en el 27, en el 4:27 dice: y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él ni supieron los sacerdotes, los fariseos, los ancianos, los que tuvieron el acuerdo para matar a Jesús, ni supieron cuando brotó la preciosa semilla y resucitó. Ni cuenta se dieron, por más que pusieron guardia. No tuvieron tiempo, no supieron a dónde se había ido. Es más, las mujeres que fueron al sepulcro, dice que había alguien ahí, pensaron que era el jardinero, el hortelano, y le dijeron: Señor, ¿dónde lo has puesto? Dínoslo para que nosotros vayamos. Y ahí les dijo el ángel, ¿verdad? Vayan a tal lugar. Y las mujeres dice que fueron con los demás hermanos y le dijeron: el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado. Y esa es nuestra victoria, y esa es la simiente que nosotros tenemos en nuestro interior, que si morimos, resucitaremos juntamente con Él. No veremos condenación ni vendremos a condenación. ¿No te gusta esa noticia del grano de trigo? ¿No quieres recibir al grano de trigo en tu corazón? Dejarlo que crezca y que brote, y que a través de su ADN o lo que Él tiene que te transmite,
eso sea lo que tú tengas y no vengas a condenación jamás. Qué precioso es el Señor. El Señor nos ama tanto que Él no rehusó, Él no se negó, Él dio su vida para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí batallando, pero con esa esperanza gloriosa en lo profundo de nuestro corazón de que viviremos con Él. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? La semilla, que es nuestro Señor Jesucristo, está en todo aquel que cree. ¿Has creído?